Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de sus Máscaras Listos Fuera. Su servidor dinámico les saluda. El tema de esta tarde es el cine de luchadores. Y quiero comentarles que tenemos por cortesía de Niño Pelado un muñeco que es un charro aquí grandote, sombrerudo. Y al Niño Pelado lo encuentran en la 18 Sur, 5301-101 San Manuel y al teléfono 264-1915. Y la máscara que tenemos aquí en el busto, que es cortesía también de Máscaras Gema, y ellos los localizan en el 571-9065, máscaras profesionales y semiprofesionales. Hoy tenemos aquí en la cabina de sabersinfin.com a Alejandra Cordero León, que bueno, ella es una directora creativa audiovisual independiente, si no me equivoco, y es maestra de estética y arte. Bueno, participa en la postproducción de audiovisuales y de comerciales. Y tenemos a Fernando Pum, que ya también había tenido la oportunidad de colaborar con él en algunas cosas, y él estudió especialidad en dirección de fotografía, en cinearte, y aparte el máster en realización de cine publicitario. Tú eres guatemalteco, que eso le da un toque diferente a hablar de lucha libre, ¿no? Que es algo tan mexicano. Muy buenas tardes y bienvenidos a la cabina. Muy buenas tardes. Bueno, para empezar, ustedes que saben de este rollo del cine, hablar de cine de luchadores pues es algo meramente mexicano, ¿no? ¿Qué me podrían decir o por qué se arraiga tanto en la cultura del cine de luchadores? Bueno, es tan vasto esto el que podemos tratarlo desde el punto del género, que sí es un metagénero que viene siendo como una mezcla de muchísimos, porque vamos a ver que tiene cosas del cómic, que tiene cosas de terror, incluso comentábamos Fernando y yo que este rollo fársico de repente, ¿no? Y que bueno, finalmente también va a tener culturalmente otros medios de difusión cuando nace, ¿no? Desde el cómic hasta la televisión, y lo fascinante también de asistir al público, que el público pueda asistir al espectáculo en vivo, ¿no? Entonces todos estos elementos hacen que dentro del cine se vaya configurando un verdadero metagénero exclusivo del cine mexicano, y que tenga toda una serie de procesos tanto estéticos como de la cultura popular, ¿no? Entonces, bueno, podemos mencionar un montón de cosas, ¿no? Desde el interés de la máscara, que es fascinante, ¿no? Que tiene que ver también con la identidad no solo de nuestro país, sino de cualquier tipo de cultura, en donde la máscara, podemos tratar desde los procesos teatrales, ¿no? De representar un personaje, hasta también procesos socioculturales bastante intensos. Por ejemplo, ayer pasaron esta película de Bienvenido Paisano, donde estuvieron tratando un montón de cuestiones de la mexicanidad, y entonces uno de los personajes los agarran en un retén con pasamontañas, ¿no? Y los chavitos estos que vienen de Estados Unidos empiezan a decir que los mexicanos se ocultan detrás de una máscara para poder interactuar, ¿no? También comentábamos el asunto del comandante Marcos, ¿no? De repente esta cuestión del misterio que puede tener la máscara, y que en el cine, bueno, finalmente se fue configurando poco a poco, ¿no? Sí, a ver. Entonces podríamos decir, como, bueno, retomando un poquito lo primero que se mencionó, ¿qué es un género el cine de luchadores? ¿O es una adaptación? Para mí es un metagénero, y por eso es tan rico y tan particular. O sea, un subgénero es el derivado de un género, y un metagénero es la mezcla de muchos y que da lugar a uno nuevo, aunque parezca que de repente se confunde con un subgénero, ¿no? Entonces aquí podemos tener que esta mezcla particular le da todos esos toques que lo hacen ser algo ya absolutamente singular, ¿no? Aunque tenga prestado, te digo, de todo lo que hemos mencionado del terror, el cómic y demás. Ok, por ejemplo, yo algunas dudas que tengo y algunas inquietudes eran, por ejemplo, yo sé, y mucha gente lo va a decir, es que es como que bien chafa, ¿no? Porque no está tan vistoso, no tiene tantos efectos, no hay tantas cosas, y eso yo lo entiendo a lo mejor por la época en la que se desarrolla, ¿no? Después, recientemente, hace unos 15 años, que
el Hijo del Santo empezó a hacer también intentó hacer también sus películas, y ya metiéndole efectos muy futuristas y perdieron ese toque. ¿Qué creen ustedes que la época en la que se desarrolló el cine de luchadores influyó para que tuviera ese boom, ese éxito? Sí, por supuesto. Sí, como comentábamos también hace rato con Alejandra, tiene mucho que ver el hecho de que termina la época de oro del cine mexicano y empiezan como todos estos géneros que también son del cine mexicano, y entre ellos el cine de luchadores, ¿no? Entonces, creo que se veía como un poco la decadencia de esta industria que había en México, y también la capacidad económica que se tenía para recrear efectos, pero también en la temporalidad en la que nos encontrábamos en ese momento, que por ejemplo, si bien existían recursos como habíamos visto en la historia del cine, como Georges Méliès, que inventaba él mismo sus efectos y hacía cosas, y vemos que el cine de luchadores es un producto que para algunos no puede estar tan terminado, pero que sin embargo es un producto que es sincero y que te retrata las cosas con los medios que tiene, y aprovecha todo lo que tiene a la mano, o sea, exprime sus recursos al máximo. O sea, vemos desde estos vampiritos que están sostenidos con hilos, vemos algunos malos maquillajes y cosas así, pero dentro de toda la ficción o dentro del mundo de este cine es verídico, porque digamos que todo tiene la misma calidad, entonces se cree, incluso dentro de esta fantasía que existe con los luchadores, también es verídico, o sea, incluso pasando por esto, ¿no? Que se dice que muchas cosas que hacen los luchadores son falsas, y que esto y que lo otro, o sea, englobando todo, cada uno de estos aspectos hace que estos efectos, aunque no estén bien terminados, sean verídicos y que la gente los acepte y los adopte. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas de los efectos, yo recuerdo en algunas películas el hecho de que se supone que están peleando en la noche y se ve que están grabando de día, ¿no? Y lo van mezclando, y hay tomas que se ven oscuras y hay tomas que se ven bastante claras. Y mencionado también el hecho de que pues en ese entonces no había tanta televisión, tanta difusión del deporte como tal, y siento que la única manera de ver la lucha libre era por ir a las arenas o ver las películas, ¿no? ¿Ustedes cómo lo toman, cómo lo ven, analizándolo ya desde el punto de vista gente que sabe de esto? Porque la verdad, yo soy un aficionado nada más también al cine de luchadores. ¿Ustedes qué calificación le pondrían, por ejemplo, a estas películas? Bueno, es que por supuesto hay toda una serie de elementos, ¿no? Si somos así estrictos en todas las cuestiones que mencionas, de la manufactura que es totalmente chafa, ¿no? Improvisada, acartonada y demás, en donde sí hay detrás un proceso de set comercial, ¿no? De hecho, esto de Mil Máscaras, cuando lo crean casi también, el Huracán Ramírez primero fue David Silva, etcétera, donde pues se quiere configurar esto. Pero más allá de eso, le platicaba a Fer que los que tuvimos la oportunidad de ir, yo de niña, mi mamá adoraba al santo, entonces tuve la fortuna de que todavía pasaban películas en el cine de él, ¿no? O sea, incluso hasta, yo creo que hasta mis 14, 15 años, todavía pasaban películas muy viejas en las salas de cine, y entonces eso era muy diferente a verlas en televisión, ¿no? Entonces yo de muy chiquilla sí vi, sobre todo esta de las momias de Guanajuato, que a mí me tiene como un cariño especial, ¿no? Porque aparte las momias también existen, ¿no? O sea, ya las que inventan ahí, lo padre es que pasan las reales y ya después te ponen a las que se supone que son de la venganza de Satán y todas estas cosas que son bastante maltrechas, estas máscaras de tipo, de esas sobrepuestas de plástico burdo y demás. Pero hay una razón sentimental también del mito del héroe ahí, ¿no? Más allá de que esté chafa, hay otros elementos que están muy bien cuidados, que te decía yo, combinando desde lo radiofónico, porque también nos podemos acordar de Calimán, este tipo de voces que se usan en algunas películas, de tanto no en todas, hay unas que son más básicas, otras que son más incluso eróticas, ¿no? Esta del vampiro y el sexo, esta de las mujeres vampiro que tienen, o sea, la farsa ya cuando es Santo contra Capulina, ya es otro avión, ¿no? Ya... Que aquí ya Nápoles.
Sí, ahí ya es, ahí sí ya hay una intención fársica de entrada y no es totalmente ingenua, ¿no? Y cuando vemos esta de las momias de Guanajuato, ¿qué onda ahí con la identidad, no? Porque también el santo existe y las momias existen, ¿no? Entonces, son elementos que aunque sean muy cutre, tú en tu identidad nacional, o yo hablando de mi infancia y de la fascinación que nuestros padres, algunos nos heredaron, en este caso mi mamá te decía, es que no, vamos a conocer al santo, ¿no? Y vas a ver películas del santo. Entonces, ya vas con un ritual de por medio que hace que, sobre todo cuando eres niño, bueno, ahora los niños ya tienen su espectro de visualización mucho más específico a algo digitalizado y demás. Pero en ese entonces, pues no te parece tan chafa, ¿no? Ya cuando te alejas y lo ves con la visión académica, pues sí, es bastante así, pero los elementos del mito del héroe ahí están, y de la herencia también cultural que deja, ¿no? A mí lo de las momias me impactó mucho porque en ese entonces también nos llevaban a campamentos y nos llevaron a Guanajuato, y yo por esa misma época conocía las momias, ¿no? Entonces sí es como un rollo bien impactante y padre de tu mismidad, más allá de que veas después estos efectos feos, ¿no? O sea, y ahorita que mencionábamos de los efectos, mucho se rumora, o qué tanto hay de cierto en eso, que el santo jamás es su voz la que se escucha en las películas, no siempre fue doblado. De hecho, no. Y había dos mitos, uno que era, bueno, dos explicaciones, ¿no? Que era uno por la máscara, que le estorbaba y entonces su dicción era mala, y otros que decían que sí, su voz era bastante horrible, y otra que yo sí acudo a que lo radiofónico tenía que ver con sí hay influencias de ahí de radionovela, incluso la música, ¿no? Es como muy puntual, de esta voz impostada, de esta voz que le da un toque fantástico también, ¿no? Y de estetizar también al héroe, porque pues finalmente su voz pues muy común, ¿no? Sí, más estéticos, más marcados, y aparte dentro de sus películas también se mencionaba o se veía que tenían una vida normal, ¿no? Que iban a comer y que iban a lugares tan comunes para la gente. Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes de irnos a un corte y seguir platicando de esto que está bastante interesante, quiero recordarles que por cortesía de Niño Pelado tengo el charrote, y por cortesía de Máscaras Gema tengo también la máscara de Sin Cara. Para ganártelo nada más tienes que llamar a cabina al 242-6787, dejar tus datos, y al final aquí los invitados van a seleccionar un ganador, así una mano santa. Es la manera más legal de dar los regalos. Entonces vamos a un corte, regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.